Hechos capítulo 18, vamos a leer los primeros 4 versículos. Hechos capítulo 18, los primeros 4 versículos dice así de la palabra. ¿Podemos leerlo juntos? Son 4 versículos, los leemos todos a una misma voz. Nos esperamos, no corremos, vamos uno detrás, vamos esperándonos y leemos a una misma voz. 18, del 1 al 4, dice así la palabra. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Que el Señor bendiga su palabra en este día tan importante donde celebramos una vez más la resurrección de Cristo. Amén. Cristo vive. Cristo está con nosotros en el día de hoy. Por eso, y como Dios vive y está vivo entre nosotros, tenemos que ser esos obreros y esos discípulos que podamos hacer la evangelización y que podamos llevar este mensaje de que Cristo vive, que podamos llevarlo hasta lo último de la tierra, que podamos ser esos hombres y mujeres que en esta época podamos hacer la evangelización y que podamos hacer las misiones para la gloria de Dios. Para eso tenemos que saber algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros escuchamos mucho a la gente, al final solamente vamos a estar orando por nosotros mismos. Si solamente escuchamos a la gente nada más, nos vamos a encontrar con nuestra propia realidad. Pero si nosotros somos hombres y mujeres que oramos mucho, vamos a encontrarnos con Dios. Amén. Por eso tenemos que tener nuestros tiempos de oración marcados para poder estar encontrándonos con Cristo continuamente. Por eso que podamos ser hombres y mujeres de oración. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seáis hombres y mujeres de oración. Porque hay personas que piensan mucho y hay hombres que no piensan quizás tanto, pero oran mucho y son capaces de hacer muchas cosas. Pero hay muchas personas que piensan mucho y piensan tanto que terminan por suicidarse de tanto pensar, porque no piensan correctamente en lo que Dios nos está diciendo. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres que no escuchemos tanto a las personas y que escuchemos más la voz de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este día podamos ser esos hombres y mujeres que podamos escuchar la palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Tenemos que ser hombres y mujeres como fue Abraham. Abraham fue un hombre que escuchó esa voz de Dios. Y igual que su nieto José, fueron hombres que no utilizaron muchas cosas, sino que lo que tenían lo tiraron. José no tenía muchas cosas y lo que tenía lo puso en las manos de Dios. Por eso tenemos que ser protagonistas para hacer la evangelización del mundo. Pero no podremos hacer esa evangelización del mundo si no tiramos todas las cosas que nos sirven. Tenemos que ser como Pablo, que todo lo que tenía lo tenía como basura y todo lo dejó a un margen por causa del Evangelio y por causa de la evangelización. Tenemos que ser y ver que no es necesario estar pensando, como muchas veces tenemos en mente, muchas veces perdemos mucho tiempo, yo creo, o pensamos muchas veces en que si tenemos respuestas o no tenemos respuestas. A veces se nos van mucho las fuerzas en ver si recibimos respuestas o no. A veces perdemos el tiempo, muchas veces, si nos funciona o no nos funcionan las cosas. Este pensamiento es un pensamiento del mundo. Yo no tengo que estar dándole vueltas a si recibo respuestas o no. Eso no me corresponde a mí, eso es cosa de Dios. Yo no tengo que preocuparme de que si las cosas funcionan o no funcionan. Eso son la gente del mundo. La gente del mundo que sale a trabajar o tiene negocios o gente deportista, tiene que ver si les funciona o no les funciona, si son primeros o no son primeros. Cuando van a hacer una carrera no importa, tienes que ser el primero. Hay quien dice en el deporte que lo importante no es ganar, sino que es participar. Mentira. Nadie corre para ser el último.
¿Es así o no? Todos corren para ganar. Una persona pone un negocio y no lo pone para perder dinero, lo pone para ganar dinero. No, pero lo importante es poner un negocio. No, lo importante es ganar dinero. La gente lo hace por ese lado. La gente del mundo funciona así. Los deportistas quieren ganar. Los deportistas quieren estar en la élite. Todos quieren estar ahí. Los hijos de Dios, no es importante si recibimos respuestas o no. La gente del mundo, incluso en muchas iglesias, hacen y piensan en el evangelismo y lo piensan en razón del resultado que puedan obtener de sus campañas. Vamos a hacer una campaña de evangelismo. ¿A cuántas personas hemos llegado? ¿A cuántas personas hemos alcanzado? ¿Cuántos se han convertido? ¿Qué resultado hemos tenido? Nosotros no tenemos que tener este pensamiento. Yo no tengo que estar pensando si Dios me da una respuesta o no. Simplemente yo tengo que permanecer en el pacto de Cristo, nada más. No tengo que estar buscando que Dios me dé una respuesta o no. No hacemos las cosas para que Dios nos dé respuestas. Simplemente es disfrutar de la presencia de Dios. Es disfrutar de que estamos en el Evangelio. Es disfrutar de que Dios nos ha dado el Evangelio, de que Dios nos ha dado el pacto eterno, de que Dios está con nosotros, de que Él nos ha llamado para que gocemos y disfrutemos de su presencia. No nos ha llamado para, a ver cuántas respuestas tengo. Ay, ¿me va a funcionar o no me va a funcionar el Evangelio? ¿Me van a salir bien las cosas o no me van a salir bien las cosas? Lo importante es que nosotros permanezcamos en el Evangelio. Lo importante es que nosotros tenemos que ser una iglesia que pensemos en hacer la evangelización, no pensar en los resultados, ni en las respuestas o si funciona o no funciona. Tenemos que ser hombres y mujeres que estemos pensando solamente en la evangelización, que pensemos en hacer las misiones, en que tengamos en mente las 237 naciones a las cuales Dios nos está encomendando. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Por eso tenemos que, cuando termine el culto, hacer el fórum correcto de la palabra, no en estar buscando respuestas, sino en estar y permanecer en el pacto eterno de Dios. Que nuestro pensamiento esté ahí. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que, aunque no tengáis respuestas, o no tengáis obras, o no tengáis resultados, tengáis que continuar con la obra de la evangelización. No importa si tienes o no respuestas, porque tú eres un hijo de Dios. Porque tú eres un testigo de Cristo. No eres una persona para recibir respuestas. Dios las dará en su momento. No somos vendedores. No salimos al mundo a vender un artículo. No estamos tampoco llevando un mensaje político al mundo. No estamos haciendo una campaña política para que vengan personas. Somos testigos de Cristo. Somos aquellos que somos hijos de Dios. No tenemos que preocuparnos de nada. Por eso tenemos que ser este tipo de discípulos. Samuel solamente tuvo que levantar a un hijo. Solo tuvo que entregarlo porque solamente había un camino para salvar esas 237 naciones. Ana lo entendió y le vio. Tengo que levantar un remanente. Tengo que levantar un hijo. No es para que yo simplemente Dios me dé una respuesta como una madre que no puede tener hijos y de pronto... ¡Ay, me he quedado embarazada! ¡Qué gran respuesta de Dios! La respuesta no era que se quedara embarazada. La respuesta es que Dios levantó un remanente para esas 237 naciones. Pero a veces nos quedamos solamente con el milagro. ¡Ay, es que Ana se quedó embarazada! No podía tener hijos y de pronto se quedó embarazada. No era ese el milagro. El milagro es ver cómo una persona puede entregar un hijo por causa del Evangelio, entendiendo cuál era la verdadera dirección que tenía. Por eso os bendigo para que levantemos estos verdaderos discípulos que ven el campo que Dios les ha mandado, que puedan ver esas 237 naciones, discípulos como Abdías, que se levantó y tuvo que proteger y guardar a 100 profetas de Dios. Y no era fácil proteger o guardar a 100 personas. Aquí nosotros ahora no llegamos a 100 personas. Y si tuviésemos que guardar y proteger, alimentar, dar de comer, sería algo costoso. No era algo fácil. Pero Dios levantó a un discípulo con un corazón correcto. Dios levantó a un discípulo como Elías, que en medio de toda la angustia y de toda la preocupación, Dios le dio a 7,000 discípulos. No tenemos que preocuparnos por el futuro. Elías tuvo un pensamiento: no quiero seguir viviendo porque no vio un futuro.
Nosotros no tenemos que estar pensando en esas cosas. Tenemos que ser discípulos que no nos preocupemos por el futuro. Dios tiene preparados los discípulos. Dios tiene preparadas todas las cosas. Tenemos que ser como Eliseo, que levantemos el movimiento de Dotán allá donde estemos. La semana pasada estuvimos viendo, y la anterior, qué significa el movimiento de Dotán. Que podamos vencer y que podamos conseguir y ganar las batallas sin necesidad de poder levantar una espada. Que Dios nos haga ver que Dios está con nosotros, con sus ejércitos, y que nuestros adversarios huirán de nuestra presencia, no porque nosotros somos, sino porque Dios está con nosotros. Que podamos levantar este movimiento de Dotán en un futuro presente. Si gozamos del Evangelio, ni siquiera harían falta los títulos de oración. A veces nos preocupamos y nos angustiamos mucho por esto. Insistimos mucho en ello. Pero si yo tengo correctamente y gozo correctamente del Evangelio, ni siquiera me haría falta estar orando, porque las respuestas vendrían solas. Solo necesito una cosa: la obra del Espíritu Santo en mi vida. Si esta obra del Espíritu Santo obra en mi vida, ya está todo hecho. No tendré que pedir nada, porque serán los frutos de la obra del Espíritu Santo. No hace falta estar calculando las cosas. No hace falta estar cuestionando qué puede ocurrir en el futuro. La reina Esther se puso delante del rey sin cuestionar nada. Ven a la fiesta, se estaba jugando la vida. No importa. Daniel y sus amigos se jugaron la vida, pero no les importó. Necesitamos este tipo de discípulos que no importen las consecuencias. Es que si no te postras vas a ir al horno de fuego. No me importa. Es que si te vemos orar te vamos a echar al foso de los leones. No me importa. Porque Dios me puede librar. Pero ¿y si no me libra? Aún así, sigue sin importarme. Tenemos que ser obreros y discípulos que podamos devocionar nuestra vida. No importa si morimos en el fuego. No importa si morimos en las fauces de los leones. No importa si nos condenan a morir por causa del Evangelio. No importa. Solo tienes que orar con la situación en la que estás en ese momento. ¿Cuál es tu situación en este momento? Ora con esa situación. Es que hay persecución, ora por esa situación. Es que hay un problema, ora en ese problema. Da igual. No huyas del problema. Encara el problema. Afronta el problema permaneciendo en el Evangelio. No lo afrontes por ti mismo, evidentemente. Afróntalo permaneciendo y gozando del Evangelio. Nada más, nada más. Y se levantarán los discípulos, y se levantarán esos hombres y mujeres, como se levantaron en Romanos 16, y vemos a esos hombres y mujeres que se levantaron. Solo necesitamos una cosa, un título de oración solamente. Hechos 1:8. Espera a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues como estaban en el aposento alto de Marcos, como estaban, orando con la palabra, y esperaron a que la obra del Espíritu Santo se levantara y se hiciera una realidad. No tengo que hacer nada más. Espera la obra del Espíritu Santo. Hubo un hombre que todos conocéis, llamado Moisés. A veces hay situaciones muy difíciles. A veces viene y vemos que el mundo es tan complicado y es tan difícil. Moisés estaba viendo esta realidad, estaba viendo su dificultad, estaba viendo su situación, estaba viendo las cosas de su vida, que era tartamudo, que estaba viviendo en el desierto durante más de 40 años en el desierto. Vio las dificultades, vio esas circunstancias. Si nosotros vemos también nuestros problemas, si vemos nuestras circunstancias, si vemos nuestra realidad, entonces podremos preguntar y podremos decirle a Dios: ¿podemos hacer la obra de la evangelización del mundo? Moisés le preguntó: ¿puedo yo bajar a Egipto? ¿Puedo yo hablar y convencer al faraón, personaje tan importante? ¿Podremos nosotros hacer esa evangelización del mundo siendo ese mundo tan grande? Dios no le respondió a Moisés. No le dijo ni sí ni no. ¿Qué es lo que le dijo? Solo dijo una cosa: yo soy Jehová. Solamente le dio el nombre. Y Moisés le puso su situación, su problema, sus circunstancias reales. Dios respondió: yo soy el que soy. ¿Hay alguna respuesta más grandiosa que esa?
¿Quién es el que está hablando contigo? No depende de quién tú eres, depende de quién es Dios. No depende de tus circunstancias, depende de quién Él es. Si Dios Todopoderoso, el gran yo soy, te está diciendo, ya está todo hecho entonces. No tienes de qué preocuparte, no tienes de qué angustiarte. Nosotros dejamos a Dios y le ponemos nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras angustias, lloramos delante de Él inclusive. Y Dios a veces decimos, es que Dios no me responde, es que Dios no me dice nada, es que Dios no me habla. Dios te está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Suficiente. No necesito nada más. Dios es Dios Todopoderoso. Ya está. Por eso, espera. No te angusties, no te agobies. Espera. ¿Qué cosa tengo que esperar? A que ese Dios Todopoderoso obre a través del Espíritu Santo. No se le ha escapado ninguna circunstancia. Nuestro problema es que no disfrutamos del Evangelio. Ese es nuestro problema. Tenemos que ser una iglesia que disfrute del Evangelio. Tenemos que ser hombres y mujeres que disfrutemos del Evangelio. Por eso quiero bendeciros para que disfrutemos del Evangelio. Que no penséis en otras cosas. Si no pensáramos en otras cosas, con eso sería ya suficiente. Si yo dejara de pensar en tantas otras cosas en las cuales pienso y pensara solamente en el Evangelio, sería suficiente. No tendríamos que hacer ninguna otra cosa más. Solamente dejar de pensar en otras cosas, en las otras cosas que nos ocupan toda nuestra fuerza, toda nuestra energía y seguramente todo nuestro tiempo. Pensamos demasiado las cosas, decíamos antes. Por eso hay muchas personas que terminan en suicidio. ¿Por qué? Porque pensamos las cosas demasiadas veces. Demasiado pensamos las cosas. Por eso las personas terminan enfermando. Y por eso las personas terminan teniendo problemas mentales. ¿Por qué? Porque piensan demasiado las cosas en vez de esperar en Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová. Yo soy el que soy, el que no necesito a nadie para ser, el que existe por sí mismo, el que no depende de nada ni de nadie. Estoy contigo. Por eso solamente que dejemos de pensar, cuán débil soy. Cuando seas débil, está bien. ¿Qué tengo que pensar? Cristo está contigo. Cristo lo es todo. Cristo es suficiente. En Cristo está todo tesoro. En Cristo está toda la sabiduría. Pablo lo dijo, cuando soy débil, es cuando entonces me convierto en fuerte. Es cuando fuerte soy. Cuando me reconozco que soy débil. No hay problema entonces por nuestra debilidad. Simplemente en Cristo soy fuerte. No importa quién soy yo. Lo que importa es dónde yo me aferro. No importa cuán débil yo sea. Lo importante es dónde yo me estoy aferrando. ¿Me estoy aferrando realmente al pacto de Cristo? ¿Me estoy aferrando realmente al pacto del Evangelio? ¿Mi pensamiento está centrado realmente en Cristo y en el Evangelio? ¿O mi pensamiento está en otro lugar? ¿O tenemos otros pensamientos que ocupan nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Está de verdad en el Evangelio? ¿Estoy disfrutando de eso? Porque si mi pensamiento está dentro del Evangelio, si yo me aferro al Evangelio, simplemente ya está hecho. Es disfrutar de esa realidad. Ya está hecho. Veamos, Hechos 1 del 1 al 8. ¿Qué es lo que nos dice? Que hay muchos que no disfrutan del Evangelio y de este Evangelio. Y tenemos que entender esta palabra. Tenemos que entender este mensaje. Con Cristo es suficiente. Pero ¿qué es lo que vemos? No disfrutamos del Evangelio, no disfrutamos de Cristo, porque pensamos en muchas cosas. Después de 40 días de estar enseñando sobre el reino, llegó un discípulo a saber cuál sería. Señor, ¿y cuándo vas a instaurar el reino ahora aquí en la tierra? La pregunta sería, ¿en qué estabas pensando durante esos 40 días? ¿En qué estabas pensando? ¿Estabas pensando en las cosas materiales, en las cosas físicas? ¿Pensabas que ese reino era un reino terrenal? ¿Estabas realmente pensando que cuando ese reino terrenal se estableciera en la tierra, tú serías alguien que estará cercano al rey? ¿Tú ibas a ser una persona importante? Quizás estabas pensando como pocos días antes de llegar a Jerusalén, le estuvieron preguntando a Jesús, ¿quién se sienta a tu derecha y quién se sienta a tu izquierda en el reino? Quizás tu pensamiento estaba en qué lugar te vas a sentar en el reino.
¿Cuán cerca del Maestro vas a estar en ese reino de los cielos? Nuestro pensamiento a veces está tan distraído en otras cosas que no podemos disfrutar del Evangelio. Por eso Hechos 1:14, Dios enviará a estas personas en ese aposento alto, las personas que oraban con la palabra y esperaron el cumplimiento de la palabra. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Nosotros tenemos que ser esos discípulos en el día de hoy, que tomemos la palabra, que oremos por la palabra y que esperemos el cumplimiento de la palabra. Eso es lo que debes de preocuparte. ¿Dónde tiene que estar tu pensamiento? En la palabra y en la oración que Dios va a cumplir. No pienses en otra cosa. Piensa en la palabra, piensa en la corriente de la palabra que Dios nos está dando. Piensa en esa continuación de la palabra. No es una palabra cualquiera, sino piensa en esa corriente de la palabra. Hechos 1:14, Dios enviará a estas personas. Pero no pienses que van a venir. Ya están aquí, sois vosotros. Dios os ha llamado a vosotros, Dios os ha escogido a vosotros. Vosotros sois aquellos que tenéis que estar en este aposento alto con la palabra, con la oración, esperando el cumplimiento. Señor, cumple tu palabra. Como estos hombres en el aposento alto estaban haciendo. Señor, cumple la palabra, cumple la promesa. Cumple aquello que has prometido desde tiempos pretéritos, desde tiempos pasados. Prometiste a través del profeta Joel. Jesús tomó esta palabra y esta promesa y dijo, esperar a que se cumpla. Espera que se cumpla esa palabra. Déjate de respuestas o déjate de contestaciones. Disfruta y permanece en el pacto eterno de Cristo. Ya está, es suficiente. Preparamos una iglesia que tenga que preparar el movimiento de evangelismo. Nuestro pensamiento tiene que estar en ese movimiento de evangelismo. Os bendigo para levantar esa iglesia, que tenga ese movimiento de evangelismo que esté siendo preparado. Unos hombres que estaban ahí, 120, pensaban qué poquitos somos. Pensarían, pero probablemente pensaron que no había nadie que escuchara ese mensaje. Probablemente pensarían como a veces nosotros pensamos. Somos pocos. No somos nadie. Hechos 2:41 dice la palabra que Dios levantó 3,000 discípulos. En un día levantó 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron. De esas 3,000 personas tenemos el relato del texto de hoy, Hechos 18:4. Entre esas 3,000 personas estaba Aquila y Priscila. Ahí estarían probablemente ese matrimonio. ¿Para qué? Para levantar el movimiento de la sinagoga. ¿Qué significaba esta palabra? Que por donde iban, entraban en las sinagogas y eran utilizados para levantar los remanentes. Entrar a la sinagoga significaba que ahí estaba el pueblo y ahí estaban los niños, ahí estaban los jóvenes, ahí estaban los remanentes. Simplemente si nosotros estamos dentro del pacto, es suficiente. Solamente estar dentro del pacto es suficiente. No hace falta ningún cálculo, no hace falta calcular cosas, ya es suficiente. No hace falta pensar si funciona o no funciona. Eso lo hacen los no creyentes. Nosotros solo tenemos que permanecer en el pacto. Si transmitimos el mensaje, Dios levantará a los discípulos. Y aunque no se levanten, da igual, ya Dios los levantará. Simplemente permanecer en el pacto. Por eso simplemente estar en el campo, como estuvieron los discípulos. En el campo, viendo y entendiendo la palabra y disfrutando del Evangelio. Transmitiendo el Evangelio a las personas que están dentro o alrededor de nosotros. Simplemente el triunfo lo tiene Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que este mundo pueda ser cambiado y transformado a través solo del mensaje de Cristo. Por eso, como iglesia, preparemos también el movimiento de las misiones. Tenemos 237 naciones. Tenemos naciones a nuestro alrededor que tenemos que poner nuestros ojos en ellas. Dios nos llamó para ese movimiento de las misiones. Romanos 16, 3 y 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que dice, expusieron su vida por mí, a las cuales no solo yo di gracias, sino también
todas las iglesias de los gentiles. Os bendigo para que podamos ser como Aquila y Priscila, que podamos exponer nuestras vidas por causa de las naciones, por causa de la evangelización del mundo, por causa de todas las iglesias de los gentiles, que podamos ser esos hombres y mujeres, que podamos dar este mensaje, que podamos ser los discípulos de Romanos 16 en el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Que seáis los discípulos en los cuales Satanás está debajo de vuestros pies. Una vez un remanente dijo: Dios me ha dado una gran respuesta ante un gran problema. Dios de verdad, Dios es Dios vivo. Y el pastor que estaba escuchando esta expresión le dijo: ¿y si Dios no te hubiera dado respuesta a ese problema, no sería Dios vivo? Si Dios no te da la respuesta a tu problema, ¿significa que Dios no es Dios vivo? Tenemos que entender correctamente la palabra. Porque las respuestas de Dios son eternas. Y nosotros solamente buscamos respuestas temporales. Pero no buscamos las respuestas eternas de parte de Dios. Romanos 16, 25 al 27. La devoción que entregamos parece algo muy pequeño. Parece que el devocionar nuestras vidas parece algo muy insignificante, pero no es así. Porque son respuestas eternas que Dios nos da. Son las respuestas, como dice el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las personas. Son las respuestas eternas que Dios nos da a nosotros para este pequeño tiempo en el cual nosotros estamos aquí. Pero en ese pequeño tiempo Dios nos da unas grandes respuestas. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios nos prometió desde el principio que Él estaría con nosotros. Desde el primer mensaje que Dios dio a Abraham: yo estaré contigo. Hasta la iglesia primitiva también le dio este mensaje en Mateo 28: yo estaré con vosotros, para que nadie pueda atacaros, para que nadie pueda tocaros, yo estaré con vosotros. Tenemos que ser estos discípulos que podamos gozar de evangelio, que seamos los discípulos en la iglesia que podamos hacer el movimiento del evangelio y del evangelismo, que seamos los discípulos en la iglesia que hagamos el movimiento de las misiones. Y las bendiciones de Dios las encontraremos dentro de este pacto. Si nuestro corazón y nuestro pensamiento están en ello, las respuestas también están ahí dentro. ¿Por qué a veces no las vemos? Porque no estamos dentro de este pacto. Porque no estamos dentro de esta palabra y dentro de este evangelio. Porque no hemos entendido todavía que vosotros sois, o nosotros, me incluyo, somos origen de bendición. Amén. Donde vosotros estáis, sois origen de bendición. Solamente es permanecer y estar dentro de ese pacto. Y tú serás la bendición representativa en ese lugar. Y tú serás esa bendición irresistible que aunque la gente no quiera, nadie puede parar. Porque son las bendiciones irresistibles que Dios nos da. Porque estamos dentro del pacto eterno. No busques una respuesta solo. Permanece en el pacto eterno de Dios. No busques una cosa que funcione o no funcione. No lo pienses así. Permanece dentro del pacto de Dios. Porque a través de tu simiente, la simiente de Dios, Dios levantará las bendiciones monumentales. Dios mandará las bendiciones que nadie pueda parar y que nadie pueda romper, que nadie pueda cambiar. Que seamos esos discípulos que Dios quiere levantar en esta época. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que recibáis toda gracia y recibáis toda bendición en Cristo Jesús. Amén.